Hola a todos, mi nombre es Yolanda Massa y soy nutricionista en el Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Quería daros la bienvenida a este taller donde vamos a hablar acerca de alimentación saludable. El taller va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Durante este tiempo, mientras que yo vaya hablando, podéis ir dejando vuestras preguntas pinchando en la parte superior de la pantalla en el icono de interrogación. Al finalizar el taller, dedicaremos unos minutos a contestar estas preguntas. Comenzamos. Lo primero que me gustaría comentar es un pequeño índice de cómo vamos a abordar el taller. Vamos a hablar obviamente de en qué consiste una alimentación equilibrada, vamos a poner ejemplos de platos saludables, sobre todo centrándonos en la pirámide nutricional y en su frecuencia de consumo, y también vamos a hablar acerca de casuísticas que nos pueden surgir y que nos pueden a lo mejor impedir llevar un menú más equilibrado o más saludable, como puede ser comer fuera o comer de tupper, pero sí que daremos opciones y alternativas para que de esta forma podamos hacerlo de forma equilibrada. Y por último, en caso de que en alguna casuística o en alguna situación tengamos que decantarnos por bocadillos, también hacerlo de forma adecuada. Vamos a comenzar el taller definiendo cómo es una alimentación equilibrada o qué objetivos debe de cumplir. En primer lugar, para que podamos definir que una alimentación sea equilibrada, tiene que evitar cualquier posible déficit o carencia. Por supuesto, tiene que aportarnos toda la energía y los nutrientes necesarios para abordar nuestro día a día. Y de esta forma también lo que vamos a obtener es una prevención de enfermedades tan comunes como puede ser la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o diabetes, que son enfermedades muy asociadas en muchos casos a una mala alimentación, con lo cual vamos a potenciar que haya una correcta prevención. Por supuesto, si cumplimos estas expectativas, nuestro peso debería de mantenerse de forma adecuada, ya que vamos a intentar generar un equilibrio entre esa ingesta calórica y el gasto energético. Y si cumplimos estos 4 puntos, pues obviamente daremos lugar a una salud óptima. Vamos a continuar con otra de las pirámides que probablemente conozcáis todos, que es la pirámide nutricional en la que se basa la dieta mediterránea. Este tipo de pirámide nos ayuda mucho de forma visual o de forma gráfica a poder controlar la frecuencia de consumo de los alimentos y las cantidades. Entonces, de esta forma, lo que vemos en la base de la pirámide es que se potencia una correcta hidratación. Al menos hay que intentar beber alrededor de los 2 litros de agua al día. Podemos considerar hidratación tanto agua como infusiones, como caldos de verdura, pero desestimaríamos cualquier otra bebida como pueden ser zumos, como pueden ser refrescos y obviamente como puede ser el alcohol. A lo mejor a algunos de vosotros os sorprende por qué quitamos a lo mejor, por ejemplo, los zumos o los refrescos de fuentes de hidratación, y realmente, por ejemplo, en el caso de los zumos es que sí que nos hidratan, pero nos aportan calorías, y en el caso de los refrescos porque probablemente no tengan la misma fuente de hidratación, por ejemplo, que un agua o que una infusión, más que nada porque pueden ir hasta arriba de edulcorantes o de azúcares o incluso también ser carbonatados, ¿vale? Impidiendo de esta forma el proceso digestivo. En el siguiente nivel lo que vamos a ver son las típicas 5 raciones de fruta y verdura que yo creo que todos habéis escuchado. Las verduras, las hortalizas y las frutas deben de basar nuestra alimentación. De hecho, deberíamos de consumir como mínimo 2 raciones de verdura a lo largo del día, ¿vale? Distribuidas preferentemente en la comida y en la cena. Si potenciamos el consumo de estas verduras y hortalizas, lo que vamos a potenciar también es que haya una correcta saciedad y vamos a aportar también un correcto aporte de fibra y de vitaminas y minerales. Sobre todo, y lo más importante, es que nos decantemos por frutas y verduras de temporada. De hecho, la pirámide nutricional, uno de los requisitos que cumple, al igual que la dieta mediterránea, es que se potencia mucho el consumo de compra local, de proximidad y sobre todo de temporada. Con las frutas ocurriría lo mismo, podríamos tomar entre 1 y 3 piezas de fruta, preferentemente 3 piezas de fruta, y distribuidas a lo largo del día. Podrían ser en el desayuno, como tentempié o como postre después de las comidas principales. En este mismo nivel también vamos a encontrar los hidratos de carbono. Yo en este caso, en el caso de los hidratos de carbono, considero que sí que se deben incluir en nuestro día a día, pero también tenemos que tener en cuenta la cantidad de actividad física que hagamos. Más que nada porque estos hidratos de carbono, son una fuente principal de energía para nuestro cuerpo. A primeras horas del día sí que tenemos como mucha más capacidad para poder quemarlos, a últimas quizá un poquito menos. Entonces, sobre todo la cantidad y la frecuencia tendría en cuenta esa actividad física diaria que podemos realizar. Y por último, en esta fase de la pirámide encontramos nuestro oro líquido, que es el aceite de oliva virgen extra, el cual debe estar presente para acompañar o elaborar las preparaciones.
En el siguiente nivel vamos a ver que están los frutos secos y las especias y hierbas aromáticas. Los frutos secos, muchos de vosotros a lo mejor, sobre todo si hacéis planes de alimentación hipocalóricos, como que los tenéis muy restringidos. Yo en ningún caso restringiría el consumo de estas grasas cardiosaludables y cardioprotectoras, pero sí que tendría en cuenta, lo primero, la calidad, ¿vale? Es decir, no es lo mismo consumir un fruto seco, por ejemplo, frito, a consumirlo de forma natural. Realmente al final las propiedades son mucho mejores en este último caso. Y la cantidad, recordar que son alimentos hipercalóricos. Los frutos secos, alrededor de 100 gramos de cualquier fruto seco puede llegar a tener unas 700 calorías, con lo cual hay que aprovecharnos de esos beneficios, pero controlando esa cantidad. Un puñado de nueces, por ejemplo, o de almendras o de avellanas sería suficiente a lo largo del día para cubrir esas necesidades cardioprotectoras. Y como hemos comentado, también están las especias y hierbas aromáticas, que en muchos casos no le prestamos demasiada atención, pero sí que son una perfecta fuente sobre todo de antioxidantes y en muchos casos también de vitaminas y minerales, y que nos pueden ayudar también a reducir incluso el contenido en sal de nuestras elaboraciones, ya que de esta forma vamos a potenciar un sabor diferente y de esta forma reducir esa ingesta en la sal. En el siguiente nivel encontramos los lácteos. Con los lácteos hacemos referencia no solamente a la leche y a los yogures, sino también a otro tipo de lácteos como puede ser el kéfir, como puede ser la cuajada, etcétera, etcétera. Sobre todo el kéfir sí que está teniendo bastante aceptación, más que nada porque es una bebida probiótica y que nos puede ayudar muchísimo con todo lo que es el tema de la microbiota intestinal, con lo cual sí que potenciar el consumo de lácteos a poder ser fermentados, cuyas características nos mejoran. En cuanto a los quesos, pues a mayor curación del queso, mayor cantidad de grasas saturadas, a menor curación o quesos más blancos, pues también podrían ser una opción. Los yogures, intentamos que sean yogures naturales, leer muy bien el etiquetado, pensar que realmente casi todos los lácteos lo único que deben de consumir es la leche y los fermentos lácticos, o en algunos casos como el queso, el cuajo. Cuando veamos en un yogur o en algún producto lácteo más de 3-5 ingredientes, probablemente no sea el adecuado. Eso quiere decir que probablemente le hayan añadido azúcares o saborizantes o fruta que previamente han endulzado con azúcar. Entonces, quedaros con el tema de la etiqueta que os he comentado, entre 3 y 5 ingredientes sería suficiente. En el siguiente nivel vamos a observar las proteínas. Vamos a tener proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. Las proteínas animales son todo lo que son carnes, pescados, mariscos, huevos, lácteos, y las proteínas vegetales sobre todo van a basarse en las legumbres, aunque actualmente y aunque en la pirámide no aparezca, también hay otras fuentes de proteínas vegetales como puede ser la soja, como puede ser el tofu, como puede ser el edamame, el eura, etcétera, etcétera. En el siguiente nivel vamos a ver también la presencia de carnes, pero en este caso van a ser carnes mucho más procesadas. Me refiero, por ejemplo, a los embutidos o a las salchichas, cuyo valor nutricional está mucho más comprometido. Por eso el consumo debe ser de forma muy puntual. De hecho, yo diría que si se puede evitar, muchísimo mejor, más que nada porque el aporte de grasas saturadas es mucho mayor y en muchos casos, como pueden ser embutidos como la mortadela o como las salchichas que hemos mencionado anteriormente, son mezclas de diferentes tipos de carne o incluso despojos de carne que realmente no nos aportan un valor nutricional adecuado. Y en la cúspide de esa montaña vamos a ver el consumo de alcohol y de dulces, que obviamente tiene que ser de forma muy puntual. Si pasamos a la siguiente diapositiva, daríamos lugar a un menú semanal saludable con la frecuencia de consumo que hemos mencionado anteriormente, basándonos en esa pirámide nutricional. Si veis, están repartidas las ingestas en 5, ¿vale? En el desayuno siempre deberíamos de respetar la misma estructura. Tiene que haber presencia de algún lácteo, de algún cereal y de alguna pieza de fruta. Esto puede ir cambiando y obviamente pues, en caso de que se tenga por ejemplo intolerancia a la lactosa, ese lácteo se podría cambiar por una opción vegetal. Los cereales, intentar que sean pan o cereales de buena calidad, como pueden ser copos de maíz, como puede ser avena, como puede ser mijo, sorgo, trigo sarraceno, muesli, granola, pero todos ellos siempre que sean sin azúcares añadidos y preferentemente integrales, ya que los integrales van a estar menos refinados. Si pasamos a la siguiente ingesta, que es la media mañana o incluso la merienda, podemos encontrar pues, frutos secos, lácteos, pieza de fruta. Realmente esos tentempiés de media mañana y media tarde están destinados a dos objetivos principales: mantener el metabolismo activo e intentar llegar a las comidas principales con la menor sensación de hambre posible. Con lo cual, estos tentempiés pueden variarse según nuestra actividad física, según nuestras necesidades, adaptándolos pues, a ese momento del día. Personas
personas a lo mejor que madruguen muchísimo tienen que hacer una media mañana más fuerte, ¿de acuerdo? Porque pasan más horas entre el desayuno y la comida, o personas a lo mejor que la actividad física mayor sea por la tarde, pues intentar realizar una merienda como si fuera una especie de preentreno. En cuanto a las comidas y a las cenas, siempre vamos a observar que hay presencia de algún tipo de verdura o hortaliza, lo que hemos comentado, para cumplir ese requisito de al menos 5 raciones de fruta y verdura, y va a estar acompañado por algún tipo de proteína, ya sea animal o vegetal, y una pequeña guarnición de hidrato de carbono. En las cenas la estructura va a ser muy parecida, va a haber siempre proteína, verdura u hortaliza e hidrato de carbono, pero yo en este caso, este hidrato de carbono lo dejaría un poquito en stand-by según la actividad física que hayamos realizado. En caso de que nuestra actividad física no haya sido muy intensa, intentar quedarnos con una estructura de combinar una verdura con alguna proteína animal. Y respecto a los postres, pues intentamos también decantarnos por opciones saludables, como puede ser la fruta, preferentemente de temporada, y algún lácteo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva en la que, aparte, obviamente, de seguir este tipo de alimentación, tenemos que cumplir otros 3 requisitos más para poder decir que llevamos un estilo de vida saludable. En primer lugar, el ejercicio físico, intentar realizar alguna actividad que nos satisfaga entre 30 y 45 minutos al día. Actividades de ocio también que nos generen un bienestar emocional. Yo considero que al final llevar un estilo de vida saludable es como un triángulo en el que realmente tiene que estar presente una correcta alimentación, algún tipo de ejercicio físico y en la cúspide el bienestar emocional. Cada vez hay más tendencia a que cuando hay una mala calidad del sueño o hay problemas de ansiedad o de estrés, nuestra alimentación cambia y cambia a peor, es decir, hay una mayor apetencia sobre todo a alimentos ricos en azúcares, alimentos ricos en grasas, etcétera, etcétera. Entonces el bienestar emocional considero que es una parte muy importante para poder abordar un estilo de vida saludable. Y por último, esta hidratación que hemos comentado anteriormente, muy importante tanto para procesos digestivos, para evitar la retención de líquidos, para proporcionar saciedad. Recordar que como mínimo 1,5 litros para cubrir las necesidades hídricas y si podemos llegar a los 2 litros, muchísimo mejor. Ahora vamos a pasar a posibles inconvenientes que nos puedan surgir para poder llevar esta alimentación equilibrada o saludable, que pueden ser inconvenientes como, pues mira, yo es que por motivos laborales o por motivos personales como en un restaurante. Comer en un restaurante sí que tiene inconvenientes si no los sabemos gestionar bien, más que nada porque normalmente suele haber una ingesta bastante elevada en calorías y esas calorías están en forma de grasas y de azúcares. ¿Por qué hay esa ingesta más elevada? Lo primero, por las técnicas culinarias. Las técnicas culinarias, cuántas veces probablemente hayamos ido muchos a un restaurante, hayamos pedido una parrillada de verduras y esa parrillada de verduras viene nadando en aceite. Esa técnica culinaria al final no la dominamos, no somos nosotros los que elegimos la cantidad y la calidad del aceite, con lo cual sí que ese aspecto puede estar un poco más comprometido. Las cantidades normalmente suelen ser siempre mayores, siempre que vamos a comer fuera las proporciones o las ingestas suelen ser más elevadas y realmente a lo mejor no se adecuan a unas porciones correctas. En el siguiente punto que podemos fallar también, los postres, ya que voy a comer fuera y lo tengo todo a mano, a lo mejor es más difícil resistirse a un postre o pedir al final pues una fruta o un lácteo cuando tenemos una variedad, por ejemplo, pues de tartas o bollería que nos puede llamar un poquito más la atención. En otras ocasiones también los menús pueden ser predeterminados, es decir, no tenemos poder de elección, con lo cual tenemos que adaptarnos a lo que nos ponen en ese momento y eso también nos puede generar un mayor inconveniente, ya que a lo mejor pues, no puedes adaptar tu menú a la frecuencia de consumo que te gustaría. El siguiente punto, las guarniciones. ¿Cómo me voy a resistir a unas patatas fritas y voy a pedir una ensalada, por ejemplo? Entonces, en ese caso yo creo que también podemos trabajar muchísimo en caso de que pidamos un pescado, una carne a la plancha, intentar evitar esa guarnición, porque esa pequeña guarnición es la que nos puede marcar el cambio, es decir, al final pedir una pequeña guarnición de ensalada o de arroz o incluso de pan nos puede salvar de un exceso, en este caso, de calorías de mala calidad, como pueden ser esas patatas fritas. Y por supuesto, ya si nos decantamos por comida rápida, por comida fast food, que es la que realmente deberíamos de evitar. Y sobre todo si nuestra frecuencia a la hora de comer en restaurantes es elevada, es decir, si lo hacemos de forma puntual, bueno, podría pasar, pero sobre todo si nuestro día a día es en restaurantes deberíamos de tener mucho más cuidado con este tipo de inconvenientes.
Otro inconveniente a la hora de comer fuera, pues las personas que comen de tupper, y realmente al final pues comer de tupper podríamos decir que es más saludable, pero también puede dar lugar a aburrimiento, a monotonía. Las técnicas culinarias muchas veces pueden ser más restringidas, más que nada porque un filete a la plancha o un pescado a la plancha, si ya lo hemos hecho previamente, ha pasado por el frigorífico, luego por la tartera y luego me lo tengo que comer, pues probablemente a lo mejor prefiramos decantarnos pues por ensaladas de pasta o arroz, cosas que a lo mejor pues, se puedan conservar mucho mejor. Este tipo de conductas lo que puede generar al final son posibles déficits por no llevar a lo mejor pues, nuestra porción de verdura, nuestra porción de proteína y nuestra porción de hidrato de carbono adecuada. Pero para todo hay un poco de solución, con lo cual en la siguiente diapositiva sí que vamos a decir algunas recomendaciones que os pueden ayudar en vuestro día a día a la hora de comer fuera de casa, en este caso en el restaurante. Hay que realizar siempre un buen desayuno y una media mañana. No me vale la opción de decir voy a ir a comer fuera, voy a hacer un ayuno muy largo para poder comer incluso más cantidad. Tenemos que seguir repartiendo las ingestas de la misma forma. Un desayuno y una buena media mañana nos puede ayudar a llegar a la comida con menos sensación de hambre y de esta forma controlar un poco más la porción. En segundo lugar, conocer previamente el lugar donde vamos a ir para ver un poco el tipo de menú que hay, las opciones que tengo y previamente hacer una preselección de aquellos platos que puedan adaptarse mucho mejor a nuestra frecuencia de consumo. Podemos decantarnos siempre por un primer plato de verdura, preferentemente ensalada, y no es que la ensalada sea mejor ni peor, sino que vamos a poder controlar mucho más la cantidad de aceite. Lo que hemos dicho, si pedimos una parrillada de verduras o un wok, pues probablemente a lo mejor el aceite pueda ser mayor. Sin embargo, si pedimos una ensalada, obviamente sin salsa, y nosotros nos la podemos alinear muchísimo mejor. Y luego el segundo plato tiene que ser siempre una proteína o un hidrato de carbono, ¿vale? La proteína, intentar siempre que la técnica de culinaria sea sencilla, es decir, plancha, asado, hervido, parrillada, papillote o wok, podrían ser algunas, ¿vale? Y el hidrato de carbono sí puede ser de forma de guarnición, como puede ser una pequeña guarnición de patata cocida o de arroz o de pan, ¿vale? Preferentemente integral, muchísimo mejor. Y en caso de consumir varios tipos de hidratos de carbono, ¿vale? Decantarnos solamente por uno, es decir, si voy a consumir paella, si voy a consumir pasta, pues intentar, por ejemplo, evitar el pan, ya que estamos consumiendo un hidrato de carbono como plato principal. Estas podrían ser algunas recomendaciones. En la siguiente diapositiva sí que vamos a ahondar un poquito más en conductas que utilizamos sobre todo cuando estamos comiendo de forma distendida o de forma relajada. En primer lugar, intentar no comer del centro de la mesa, sobre todo cuando una comida es de picoteo y tenemos muchos platos para elegir. Muchas veces estamos picoteando, estamos hablando y quizás no somos conscientes al final de la cantidad que estamos ingiriendo, que probablemente sea mayor que en nuestro día a día. Por eso siempre que tengamos una comida de picoteo y nuestro plato, intentar echarnos, ¿vale?, las diferentes preparaciones en el plato y de esta forma voy a poder tener clara la cantidad que voy a consumir, ¿vale?, sin tener que hacer demasiado exceso. Intentar comer también con agua o una copa de vino en caso de que a lo mejor queramos excedernos un poquito más, ¿vale? Todo lo que sea el alcohol preferentemente hay que evitarlo porque no tiene un valor nutricional, ¿vale? Es decir, aporta calorías vacías, con lo cual beber con agua sería la mejor opción. Evitar también salsas, ¿vale? Y en caso de hacerlo, elegir salsas como puedan ser salsa de tomate, soja o pesto, las cuales no lleven a lo mejor natas, mantequillas o grasas un poco más de peor calidad, ¿vale? Más saturadas. En los postres intentamos siempre decantarnos por lácteos, por fruta o en su defecto un café o una infusión también podrían valernos, intentando al final también desestimar esos postres o esas elaboraciones más ricas en azúcares. Y intentar también no hacer una sobremesa muy larga, porque al final si hacemos una sobremesa demasiado larga, pues al final la tentación de comer es mayor. Vamos a ver ahora también en la siguiente diapositiva las porciones saludables. Hemos estado comentando mucho que un plato equilibrado debe de estar compuesto por verdura, proteína e hidrato de carbono, pero ¿en qué cantidades? Realmente este plato que se llama plato saludable o plato de Harvard nos puede ayudar muchísimo al control de esas porciones. En primer lugar, las verduras deben ocupar preferentemente alrededor de medio plato, ¿vale? Las verduras pueden ir en forma de cruda, como pueden ser en ensaladas o cocinadas, pero con técnicas culinarias sencillas. En el cuarto en el cuarto de plato vamos a incluir las proteínas, que pueden ser animales o vegetales. Y en tercer lugar vamos a incluir los hidratos de carbono.
Normalmente cuando yo en las asesorías suelo preguntar un poco las porciones que utilizáis, las verduras y las proteínas soléis bastante ajustarlas, pero realmente donde podemos fallar mucho más es en los hidratos de carbono. Realmente al final cuando comemos, por ejemplo, paella o comemos pasta, esa paella o esa pasta siempre ocupa el plato entero prácticamente porque lo utilizamos como un plato principal. Cuando de esta forma saciarnos solamente con los hidratos de carbono, al final lo que hace es que ocupemos la mayor parte del plato. Sin embargo, si lo combináramos con esa verdura que nos va a aportar mucha más saciedad, al igual que la proteína, probablemente podríamos disminuir ese porcentaje de hidratos de carbono adaptándolo a un cuarto del plato, a una pequeña guarnición. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva también las diferentes características o los inconvenientes de si enfrentáramos comer de tupper frente al restaurante. Realmente yo recomendaría comer preferentemente de tupper porque al final está en nuestra mano lo que queremos hacer. Lo primero es más barato, obviamente podemos hacer nosotros la compra, podemos planificar y a nivel económico probablemente el coste sea menor y podemos tener un mayor poder de elección y planificación, es decir, al final la comida de tupper la puedes elegir, la puedes preparar y la puedes adaptar, siguiendo al final una rutina diaria que te permita pues, una frecuencia de consumo óptimo, unas cantidades también adecuadas y que a nivel semanal pues, obviamente hayas cumplido ese objetivo. Realmente al final es más saludable, las grasas, el aceite, las técnicas culinarias las tenemos mucho más controladas y probablemente también la cantidad de comida sea menor. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, puede haber algunos tips o algunas recomendaciones que nos puedan ayudar también a mejorar el tupper, ¿vale? Evitando esos inconvenientes que hemos mencionado anteriormente. Intentar, como hemos dicho, ¿vale? Mantener el hábito de las 5 comidas para intentar llegar a la comida principal con un exceso de apetito, ¿vale? O con mucha sensación de hambre. Realmente el plato saludable es en lo que debemos basarnos para que nuestro tupper cumpla el requisito de una ingesta equilibrada. Y es decir, hay que incluir 4 grupos de alimentos. En primer lugar, las verduras, las proteínas, los hidratos de carbono y el postre en forma de fruta o lácteo. De esta forma vamos a poder planificar los menús con antelación y yo diría también que utilizáramos muchísimo diferentes colores, sabores, lo que hemos dicho anteriormente también de las especias, las plantas aromáticas, no utilizar siempre la misma elaboración, incluso también recurrir a diferentes tipos de recipientes, ya que a veces pues, puede resultar como muy monótono ver siempre el mismo recipiente, entonces decantaros por diferentes olores, diferentes sabores para evitar esa monotonía o ese aburrimiento. Por supuesto, evitar comer fuera del puesto de trabajo, ya que en muchas ocasiones cuando estamos frente a un ordenador, frente a un móvil o estamos pendientes de otras cosas, al final no estamos prestando atención a lo verdaderamente importante, ¿vale? Que es la comida. Y utilizar diferentes tipos de recipientes, pues porque sobre todo a nivel visual, a nivel también organoléptico de aroma, nos va a causar una sensación mucho mejor. Realmente, sobre todo, tendríamos que intentar para favorecer que nuestra comida de tupper no sea aburrida o monótona, salar los alimentos después de haberlos cocinado, sobre todo porque la sal al final lo que tiene es una capacidad para retener el agua. Entonces, si los salamos durante la cocina y luego tenemos que esperar pues, 24 horas para comérnoslo, probablemente esté mucho más reseco. En caso de que sea una ensalada, llevar las salsas y las vinagretas aparte para que al final no pierda jugosidad o frescura esa ensalada. Intentar también la carne o el pescado, podemos añadir luego, una vez que ya esté cocinado, unas horas antes de coger el tupper, intentar pues, echarle un poquito de aceite en crudo o un poquito de limón para que obviamente al final no esté tan reseco. Los postres siempre, frutas de temporada y los lácteos. Los lácteos no solamente hace falta yogur, lo que hemos dicho, una cuajada, un kéfir, podemos ir variando y cambiando. Y obviamente podemos realizar platos únicos que contengan todos los nutrientes necesarios. De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Para ahorrar tiempo planificando estos menús, ¿vale? Podemos también utilizar una técnica que cada vez está más de moda, que es el batch cooking. Intentar cocinar más de una ración, envasar en un tupper preferentemente de cristal y con la tapa de plástico y de esta forma poderlo almacenar tanto en la nevera como en el congelador. Y de esta forma pues podemos tener más elaboraciones y una mayor planificación. Utilizar también alimentos que no empleen mucho tiempo. Si realmente el problema que tenemos es el tiempo, podemos utilizar diferentes alimentos como puede ser verdura cocinada, legumbre en bote, bolsas de ensalada, la pasta o el arroz precocinados, ¿vale? Precocidos, pero evitar los precocinados. Es decir, al final los precocinados, el aporte de sal, el aporte de grasa siempre suele ser mayor y eso sí que habría que evitarlo, pero sobre todo estas formas de cocinar que son saludables y que nos pueden ahorrar tiempo,
son más que saludables. Y obviamente, por último, comentar las técnicas culinarias, que tienen que ser siempre sencillas, como puede ser el horno, el microondas, en la que la cantidad del aceite no supere la cucharadita más o menos de aceite, ¿vale? Una cucharada de unos 15 mililitros. Ejemplos de menús que cumplan todo lo que hemos dicho anteriormente, tanto el equilibrio entre macronutrientes y las porciones, podría ser una ensalada de pasta con atún y verduras y de postre una macedonia de fruta, acelgas con jamón y patata y de postre un melocotón, arroz con pescado y verduritas y un yogur, ¿vale? Ternera asada con puré de patata y pimientos asados y una compota de manzana, o una menestra de verduras y melón con jamón. Si os dais cuenta, todos cumplen la misma estructura: presencia de verdura, presencia de proteína, guarnición de hidrato de carbono y un postre, ¿vale?, en forma de fruta o de lácteo. En cuanto a consejos prácticos, también a la hora de comer de bocadillos, muchos de vosotros también nos presentáis el inconveniente de que en algunas ocasiones, por necesidades de nuestro día a día, tenemos que comer de bocadillo. No pasa nada, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, planificar con antelación el menú para poder ver un poquito qué día es el que tengo que comer de bocadillo y, por ejemplo, pues a lo mejor prescindir de ese hidrato de carbono en otro momento de la semana. Como hemos dicho, en todos los casos, realizar las 5 comidas para que nuestra sensación de hambre sea regular y no lleguemos con demasiada sensación de apetito, y utilizar igualmente la estructura del plato saludable. En este caso, lo único que en vez de utilizar una guarnición de patata o de arroz, vamos a utilizar un pan, ¿vale?, que es un cereal, al igual que los otros alimentos. Entonces, hay que tener en cuenta la calidad de ese pan, ¿vale? Intentar que sea preferentemente integral, de masa madre, y si puede ser de barra, muchísimo mejor. Sobre todo, evitar o desestimar los panes de molde, ya que los panes de molde son mucho más ricos en azúcares y en grasas. Si os dais cuenta y dejáis un pan de molde en la cocina y a la semana queréis volver a tomaros una tostada, probablemente el pan esté en perfecto estado, y eso es porque al final lleva conservantes, entre ellos un gran aporte de grasa que también permite esa palatabilidad y esa durabilidad en el tiempo, ¿vale? En cuanto a la cantidad, este es un punto muy importante. Hemos hablado de la calidad, pero la cantidad también es muy importante. Lo primero, tener en cuenta la actividad física, pero para una persona que tenga que llevar una alimentación equilibrada, podríamos decir que si el bocadillo lo vamos a tomar en la comida, podemos utilizar unos 80 gramos y en la cena unos 60 gramos. Y por supuesto, equilibrar el resto de ingestas, incluyendo los otros grupos excluidos, ¿vale? Entonces, bocadillos que se me puedan ocurrir que cumplan una estructura como la del plato saludable es pues un bocadillo con esa cantidad y calidad del pan que hemos mencionado, meter algún tipo de verdura, pues como puede ser rúcula, como puede ser tomate, como pueden ser pepinillos, como puede ser berenjena y calabacina a la plancha, algún tipo de proteína, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, pues fiambre de pavo, puede ser un filete de lomo o una lata de atún, ¿de acuerdo? Y sobre todo evitar también salsas, ¿vale? Todo lo que sean salsas de ketchup, mayonesas, decantándonos, pues, por ejemplo, por un chorrito de aceite de oliva. Para finalizar, sí que me gustaría responder alguna de las preguntas que habéis ido formulando a lo largo del taller. Entonces vamos a comenzar con la primera. A ver, ¿qué opinas sobre la forma de comida como son los poke o Buddha Bowls? Me parecen una excelente opción, sobre todo cuando vamos a comer fuera de casa. Si os dais cuenta, cumple la estructura del plato saludable, siempre en presencia de algún tipo de verdura u hortaliza, ¿vale? Podemos, por ejemplo, pues pedir rúcula o tomatitos cherry o zanahoria o rábanos. Alguna proteína animal o vegetal, pues como puede ser el atún, el salmón, o en el caso de la proteína vegetal, pues la soja o el eura, y una guarnición de hidrato de carbono, que en este caso puede ser pues arroz o quinoa, con lo cual me parece una excelente opción. En este caso lo único que vigilaría sería la salsa, porque muchas veces a lo mejor el plato es muy saludable y a lo mejor metemos un poco más la pata con las salsas, que pueden estar un poco más comprometidas ese valor nutricional, pero perfecto, excelente. ¿Es mejor comer la porción de fruta antes o después del plato principal? Realmente esta es una pregunta que se repite mucho y siempre digo que la fruta va a tener las mismas calorías y los mismos beneficios antes, durante o después de las comidas. Sobre todo se quita después de las comidas cuando hay algún tipo de afección digestiva que nos puede impedir hacer una correcta digestión, ¿vale? Entonces en ese caso a lo mejor siempre es mejor tomarla antes de la comida o como tentempié, pero realmente es una excelente opción en cualquier momento del día. Muchos productos desnatados llevan más cantidad de azúcar que su equivalente no desnatado, aunque tengan menos grasa. ¿Qué es mejor? ¿Menos grasa o menos azúcar? Muy buena pregunta también. Lo primero, los yogures, ¿vale? Si pueden ser naturales, ¿vale? Le quitamos lo que hemos dicho del sabor, mucho mejor. Y yo diría que para 1 a 3 raciones de lácteos que tenemos que consumir a lo largo del día,
casi que prefiero que sea un producto natural, que no haya estado sometido a ningún proceso de eliminar ningún tipo de porcentaje de grasa, ¿de acuerdo? Y que obviamente no lleven azúcar, con lo cual el yogur debería de tener el ingrediente de yogur y fermentos lácticos, sin ningún tipo de azúcar, almidón, fruta añadida, etcétera, etcétera. Esa sería la mejor opción. En caso obviamente de que haya algún problema, por ejemplo, de colesterol y tengamos que restringirlo, siempre desnatado, ¿vale? Y sin edulcorantes y sin azúcar. Siguiente pregunta. Me dijeron que era mejor que no mezclara proteínas con hidratos de carbono. ¿Qué es mejor? ¿Sí o no? Realmente este tipo de dieta que comentas es una dieta disociada, en la que obviamente su objetivo principal es no mezclar esas proteínas con los hidratos de carbono. Son dietas específicas, con lo cual lo primero tienen que estar supervisadas por un profesional. Yo realmente, y dando lugar a un contexto de alimentación equilibrada, sí que podríamos mezclar sin ningún problema ese tipo de macronutrientes, ¿vale? Es más, diría que al final para cumplir la ingesta del plato saludable deberían de mezclarse. Solamente quitaría a lo mejor esos hidratos de carbono en caso de que haya algún tipo de resistencia a la insulina o algún problema metabólico o en su defecto que no haya una actividad física muy elevada. A ver, ¿son saludables las dietas ketos? ¿Qué opinas sobre el ayuno intermitente? Realmente la dieta keto yo creo que es un plan de alimentación para llevarla en un momento muy puntual, es decir, al final tienen muy poca adaptabilidad, más que nada porque eliminar o privar a nuestro organismo de alimentos tan importantes como puede ser la fruta o la verdura, considero que no es lo más saludable. Aparte, con hacer esto en periodos de tiempo muy largos o muy elevados, pues al final puede ser muy contraproducente para la salud. Es más, cuando a lo mejor lo hacemos durante un tiempo, bajamos peso y luego tenemos que meter esos hidratos de carbono de los que hemos prescindido durante mucho tiempo, podría llegar incluso a tener un efecto rebote o incluso de resistencia o de menos tolerancia a esos hidratos de carbono. Y en cuanto al ayuno intermitente, realmente es saludable porque es una forma diferente de repartir las ingestas, pero realmente al final no genera ningún tipo de impacto negativo, a no ser que obviamente esté contraindicado en personas que tengan algún tipo de patología como puede ser la diabetes o algún trastorno en la conducta alimenticia. Pero sí, se puede hacer, pero también supervisado por un profesional. Hay que adaptar esas 8 horas, por ejemplo, de ingesta y 16 de ayuno a momentos del día que realmente sean óptimos para realizarlos. ¿Con qué tipo de alimentos podemos abordar la ansiedad en momentos en los que estamos menstruando, sobre todo dulces? Bien, hay infinidad de recetas, ¿vale? de alimentos que sean dulces, que sean saludables. Sobre todo hay que desestimar la bollería industrial, ¿vale? Todo lo que sea rico en grasas y en azúcares, y elaborar nosotros mismos los bizcochos o los bollos o los postres, ¿de acuerdo? Realmente, si tuviéramos en cuenta solamente dos cosas a la hora de decantarnos por un postre saludable, tendríamos que eliminar el azúcar blanco refinado por algún tipo de pieza de fruta, ya sea por ejemplo dátiles, uvas pasas, compota de manzana, plátano, y las harinas, ¿vale? Intentar que sean harinas blancas y cambiarlas por algún tipo de harina integral, como puede ser a lo mejor pues harina de centeno, de trigo sarraceno, de avena, etcétera, etcétera. Y en su defecto, en cuanto a las grasas, podemos cambiar esas grasas que son de bajo valor nutricional, como puede ser el aceite de girasol o otro tipo de grasas un poco más comprometidas, por aceite de oliva o por aceite de coco. Entonces, teniendo en cuenta esos tips, podemos elaborar nuestros propios dulces y abordar esos momentos de ansiedad, mejorando la calidad de los productos a consumir. Bien. A ver, ¿es recomendable mezclar frutas, por ejemplo, ensalada de frutas, o preferentemente se debe comer una fruta o un solo tipo a la vez? En cuanto a frutas como la sandía o las uvas, ¿cómo medimos una porción? Bueno, voy a contestar el tema de la porción. Normalmente las porciones deben de ser de alrededor de 200 gramos, con lo cual en la sandía, en el melón, en las uvas o en algunas frutas determinadas sí que puede ser un poco más comprometido. Yo normalmente 200 gramos, ¿vale? Lo que nos pueda caber más o menos, ¿vale? En nuestras palmas de las manos. Es aproximadamente esos 200 gramos, para no tener que andar pesando ni midiendo nada. Y en cuanto a mezclar frutas con las ensaladas, me parece una excelente opción, sobre todo ahora de cara al verano o al buen tiempo. Sin ningún problema podemos mezclar esas frutas y hortalizas con cualquier tipo de fruta, por supuesto. ¿Está recomendado quitarse los hidratos de carbono sanos a cambio de más proteína como carne y pescado si se quiere bajar de peso? No, yo diría que lo primero que hemos comentado, el hidrato de carbono tiene que estar asociado a la actividad física que vayamos a realizar,
pero la ingesta de proteína debe de ser exactamente la misma. Puedo quitar ese hidrato de carbono en alguna ingesta, pero tengo que respetar siempre que haya presencia de algún tipo de verdura y algún tipo de proteína animal o vegetal. Si quieres potenciar el consumo al final de proteínas, puedes hacer más ingestas de proteína a lo largo del día, es decir, cumplir siempre una ingesta de proteína en la comida y en la cena y, por ejemplo, en los tentempiés que haya más proteína, como puede ser fiambre de pavo, como puede ser queso fresco, como puede ser queso batido, skyr, quark, ¿vale? Que son diferentes tipos de lácteos. Bien, a ver si hay alguna pregunta más. ¿Se pueden utilizar los edulcorantes como sustitutivos del azúcar? Sí, se pueden utilizar los edulcorantes, ¿vale? Pero no podríamos decir que ni el azúcar ni el edulcorante son saludables. Los edulcorantes yo los utilizaría como medio de cambio, ¿vale? De quitar el azúcar a intentar consumir los alimentos sin ningún tipo de azúcar añadido y sin ningún edulcorante. Realmente las infusiones, los cafés, si podemos tomarlos sin nada, esa sería la opción más saludable. Y para endulzar algún tipo de dulce o algún tipo de bollería, utilizar, como hemos mencionado anteriormente, plátanos, uvas pasas, dátiles, calabaza o zanahoria. ¿El jamón serrano es saludable? Sí, yo diría que es una carne que no podemos consumir con tanta frecuencia como puede ser el pavo o el pollo porque son carnes magras, pero realmente el jamón serrano, si le podemos quitar, eso sí, la parte de la veta, que es donde está el mayor porcentaje de grasa, me parece un alimento correcto para acompañar, por ejemplo, en los desayunos, para tentempié o incluso, pues a lo mejor si lo utilizamos en taquitos como acompañamiento de la porción proteica a una verdura, por lo cual perfecto. ¿Tiene algún beneficio ayunar de vez en cuando? Sí, el ayuno lo podemos utilizar todos los días, ¿vale? Como una rutina, o lo podemos utilizar también, pues yo pongo el ejemplo a lo mejor de hacer una comilona. Imaginaros, el domingo hemos hecho una comilona tremenda y nuestro aparato digestivo necesita un descanso, perfectamente podríamos hacerlo de forma puntual y sobre todo le daríamos ese espacio a nivel digestivo. Otros beneficios que tiene el ayuno, sí que se está viendo que a nivel de analíticas, personas que sufren hipercolesterolemia o personas que sufren alteraciones cardiovasculares, sí que puede ser una muy buena opción para mejorar esas analíticas o para patologías digestivas o para momentos de mucha comida, un periodo vacacional o un momento puntual en el que nos hemos pasado, para que nuestro aparato digestivo le demos un tiempo. Vamos a acabar con esta última pregunta, más que nada porque ya hemos llegado a nuestro fin y se nos acaba el tiempo. Espero haberos podido ayudar y a mejorar vuestros hábitos para que podamos llevar un estilo de vida saludable. Muchísimas gracias de verdad por vuestra atención y por vuestra participación. Quería comentaros que al finalizar el taller se os va a pasar una encuesta de satisfacción. Os ruego que le dediquéis unos minutos a contestar, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. También, si cualquiera de vosotros queréis ampliar información o queréis solicitar una cita, podéis hacerlo a través de la aplicación de Sanitas en el apartado de programa de nutrición. Y por último, recordaros también que a través de la videoconsulta tenéis a vuestra disposición otras especialidades como pueden ser matronas, psicólogos, entrenadores personales o fisioterapeutas. Estamos a vuestra disposición. Un saludo y feliz día.